tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Todos juntos. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque quieres y buscas de nosotros nuestra voluntad, nuestra obediencia, nuestro amor hacia ti. Te pedimos que nos ayudes a ser obedientes aún cuando estamos pasando este tiempo de crisis, un tiempo en donde muchos quizás aún están haciendo tu voluntad, por quizás que hay distracción, quizás hay temor, quizás hay duda. Y te pedimos, Padre, que tú nos sigas ayudando para cada día seguir buscando tu voluntad. Te damos gracias por los hermanos que están acá en esta noche. Bendícenos, ayúdanos, cuídenos, protégenos. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a ver en esta noche esta parábola de los dos hijos. Versículo 28. El Señor está haciendo una pregunta a los sacerdotes y a los escribas, y les está haciendo esta pregunta y les está diciendo: dice, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Les voy a contar algo. ¿Qué os parece? Hay un hombre que tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo a este primero: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y este hijo, pudiéramos verlo obediente, pudiéramos verlo listo para hacer lo que su padre le estaba diciendo, y le dijo: sí voy a ir. El primero le dijo: hijo, ve. Y el primero le dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y el segundo le dijo: no quiero, pero le dijo: sí quiero, y después no fue. Termina siendo una pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Por qué estaba haciendo el Señor Jesucristo esta pregunta? ¿Por qué les estaba diciendo a ellos o les estaba haciendo esta pregunta, haciéndolos pensar: ¿qué os parece? Había un hombre que tenía estos dos hijos. Bueno, les estaba haciendo esta pregunta y les estaba contando esta parábola porque ellos también estaban enojados porque el Señor Jesucristo estaba enseñando en el templo. Y ellos llegaron muy autoritarios ahí en el versículo 23, y no sé si tengan frío, pueden apagar los ventiladores, pero versículo 23 dice ahí: se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Se parece mucho a los enemigos de los judíos cuando en Esdras ellos continúan construyendo el templo, y vienen ellos y dicen, después de la predicación de Esdras, de Ageo y de Zacarías, vienen y dicen: ¿y por qué están ustedes volviendo a construir el templo? ¿Quién les dio esta autoridad? ¿Y quiénes son aquellos que están encargados de esta obra? Y aquí, de la misma manera, dice la palabra de Dios que vienen los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, se acercan mientras el Señor Jesucristo estaba enseñando y dicen: ¿por qué estás enseñando? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? Y el Señor Jesucristo contesta
yo también os haré una pregunta. Quizás estas personas vinieron con mucho orgullo y mucha jactancia. Y yo no sé ustedes, pero cuando viene alguien así, de una manera arrebatada, arremetida, jactándose de su autoridad, como que no nos gusta, por lo menos a mí no me gusta. Hace tiempo fui a recoger a mi esposa al aeropuerto, llegué con mis hijos en la van de 15 pasajeros, me estacioné, mi hermosa y querida esposa estaba esperándome ahí a un ladito, bajé, le di un beso, la abracé, tomé su maleta, la metí y llega uno de los federales con mucho amor y cariño y me dice: ¿qué está usted haciendo aquí? Y me daban ganas de contestarle: vine a comer semitas. Me daban ganas de contestarle de otra manera. Y le dije: vine a recoger a mi esposa. Viene de un viaje largo y vengo con mis hijos a recoger a la mujer que le acabo de dar un beso. No soy de un hotel, ya eso es extra, pero con mucha jactancia y prepotencia. Y entonces me dijo: muéstreme sus papeles. Y no sé cuál fue otra pregunta que me hizo. Y como ustedes, hermanos, yo soy igual, débil. Y a veces gente nos hace enojar. Amén, hermanos. Hay gente que nos hace enojar. Y uno no se enojaría si viene alguien con autoridad y dice: ¿sabe qué? Tengo que hacerle esta pregunta porque vienen gente que no es autorizada a recoger gente y nos tenemos que asegurar que usted está autorizado y no sé, a lo mejor es su familia, y de una manera amable. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, con su pastor? Gracias, hermanos. Y entonces me dijo: quiero ver sus papeles. Yo le dije: no le voy a mostrar mis papeles porque no estoy haciendo nada malo. Casi le quería decir: yo soy el pastor de la Iglesia Cristiana Bautista. Pero dijo: ok, pues voy a llamar a mi superior, algo así. Le dije: está muy bien. Fue y trajo a una señora federal. Y la señora muy amablemente, qué bueno, amén, muy amablemente, ella sí me dijo: mire, ¿sabe qué? Solamente queremos ver si sus papeles están bien. Y dije: ok, esa es la manera. Esa es la manera de tratar a la gente. Aquí están mis papeles. Y como un ciudadano que actuó de manera cívica ante las autoridades, le di mis papeles a esta señora federal de caminos. Estos que vinieron, ¿cómo habrán llegado? Yo creo que llegaron de una manera prepotente, déspota, mala. Y llegaron diciendo: ¿quién te dio esta autoridad? Y el Señor Jesucristo responde de una manera amable. A propósito, hermano, y esto lo mencioné creo que hoy en la mañana, estamos en tiempos en donde todo el mundo está medio enojado. Y si tú estás en una tienda y viene alguien y se acerca mucho y tú dices: ¡hey! Y se está viendo esto, en donde le está gritando uno al otro porque no guarda su distancia. En estos tiempos tenemos que ser amables. Tenemos que ser amables con la gente. Tenemos que entender que hay otros que quizás estén más nerviosos porque ven más noticias, estén más nerviosos porque no saben qué va a pasar, quizás sea el fin del mundo, y tenemos que contestar de una manera amable y respetuosa. Jesús contestó de una manera amable y respetuosa. Y cuando Él contesta, les dice: ok, a mí me gustaría hacerles una pregunta también. Ustedes, y la pregunta es esta: ¿de dónde ustedes creen que era el bautismo de Juan? ¿Creen que era del cielo o de los hombres? Y ellos dijeron, ¿verdad? Wow, estaban discutiendo entre sí. Dice: si decimos del cielo, Él va a decir: entonces, ¿por qué no creyeron y se bautizaron? Si decimos de los hombres,
nos va a ir mal porque todo el mundo tiene a Juan por profeta. Y entonces, ¿qué hicieron? No le contestaron. Le dijeron, pues no sabemos. No sabemos. Ellos tenían la respuesta. Ellos sabían que el bautismo de Juan realmente era del cielo, pero ellos no querían creer. ¿Por qué? Porque había orgullo en su corazón. Y entonces el Señor Jesucristo les dijo, ¿saben qué? Ustedes vieron lo que Juan estaba haciendo y ustedes vieron que publicanos y rameras estaban creyendo a la predicación de Juan y aceptaron obedientemente lo que Dios les estaba diciendo que hicieran, que era el bautismo. Y entonces ustedes al ver eso no lo hicieron. Y por eso es esta parábola. La parábola les está tratando de hacer ver a ellos que estaban mal. ¿En qué estaban mal? Estaban mal al no arrepentirse. Estaban mal al escuchar la voluntad de Dios para sus vidas, al escuchar la predicación de Juan y no haber hecho nada al respecto. Hermano, hermana, cuando nosotros escuchamos predicación de la palabra de Dios, tenemos la obligación de hacer algo. No podemos quedarnos y decir, no, yo no quiero escuchar o ya escuché. No, tenemos que hacer algo, cada uno de nosotros. Ahora, hay 4 tipos de personas en esta parábola. Vemos 2, pero hay 4. ¿Cuáles son estos 2? Los 2 primeros es el hijo que responde no quiero, pero al final obedeció. Ese es el primero. El segundo es aquel que dijo sí quiero, pero al final no obedeció. Pero hay otro tipo. El otro tipo es el que dice no quiero y al final no obedece. Ese está peor, amén. Y luego hay otro tipo de persona que dice sí quiero y sí obedece. Entonces tenemos al que dice no quiero y obedece, al que dice sí quiero y no obedece. El tercero es el que dice no quiero y no obedece. Y el cuarto es el que dice sí quiero y después lo hace, obedece. Cada uno de nosotros estamos dentro de estos 4 tipos de personas. Oigo, obedezco. Oigo, obedezco o no obedezco. El resultado puede ser 2 cosas. O obedezco o no obedezco. El resultado solamente 2. Si lo hago o no lo hago. Pero ¿cuál es mi reacción cuando escucho qué hacer? Ahora vamos a hacer algo, un tipo de ejercicio. Voy a mencionar 10 cosas y en una hojita, si usted tiene una hojita por ahí, escriba cuál ha sido su reacción y cuál ha sido su respuesta. ¿Cuál ha sido su reacción y cuál ha sido su respuesta? En este caso, el padre de familia dijo, ve y trabaja mi viña. Y el primero dijo, no, no quiero. Su reacción fue, no quiero. Pero su respuesta final fue, sí lo hizo. Al principio fue no y al final fue sí. El segundo hijo, su reacción fue sí, sí papá, lo voy a hacer. Pero su respuesta final, ¿qué fue? No, no lo hizo. Al final nuestra respuesta va a ser la que vale. Oh sí, debemos de tener cuidado de no decirle no a Dios. Pero el punto aquí no es el sí o el no al principio, la reacción, sino el punto aquí es quién finalmente obedeció. Pero voy a mencionar algunas cosas y para que tú pienses, ok, ¿dónde estoy yo? ¿Cómo yo respondo cuando Dios me dice que yo haga algo? Ok, aquí van las 10 cosas. Primera pregunta, cuando escuchas o cuando escuchaste a Dios
que debías de venir a la iglesia, que debías como cristiano ir a la iglesia, venir a la iglesia. ¿Cuál fue tu reacción y cuál fue tu respuesta al final? Ahora, creo que la respuesta al final pues fue sí, porque aquí están, amén. Pero ¿cuál fue tu primera reacción? ¿Te negaste al principio? Entonces ahí ponle tu reacción, si fue sí o no. Hay muchos que a lo mejor dijeron sí, y la respuesta final fue sí, gracias a Dios, fue sí, sí. Pero para algunos quizás fue no, y al final sí, porque están acá. Terminaron viniendo. Quizás algunos que no están acá fue no, y al final fue no. Y entonces ahí pon tu respuesta. Ok, número 2. Cuando escuchaste a Dios que debías de leer tu Biblia, ¿cuál fue tu reacción inicial y cuál fue tu respuesta final? Ok. Número 3. Cuando escuchaste a Dios que debías de orar, que sabes que debes de orar, ¿cuál fue tu respuesta inicial y cuál fue tu reacción inicial y cuál fue tu respuesta final? Número 4. Cuando escuchaste que Dios te decía o que debías compartir a Cristo con alguien más, hablarle a alguien de Cristo, ¿qué dijiste al principio? No, eso yo nunca lo voy a hacer, y ya después lo estás haciendo. O dijiste, oh sí, sería muy buena idea, lo voy a hacer, pero nunca lo has hecho. Estás ahí como el segundo hijo que dijo, sí, sí, yo lo voy a hacer, y al final no lo has hecho. Número 5. Cuando escuchaste a Dios que debías de obedecer a tu pastor, ¿qué pensaste? Ay, sí, yo obedecer a ese pastor, nunca. O dijiste, bueno, si Dios lo dice, lo voy a hacer. Ok, número 6. Cuando escuchaste a Dios, quizás leyendo la Biblia, en alguna predicación, y Dios te dijo, tienes que quitar este pecado de tu vida. Quizás mentira, malas palabras, robar, matar, dejaste ya de matar, adulterio, fornicación, orgullo, algún pecado. Escuchaste directamente a Dios y nada más piensa en algún pecado. ¿Qué le dijiste a Dios? Sí, y tu respuesta final fue sí, o dijiste, no, eso yo no lo veo tan malo, y no lo has dejado, o dijiste, eso no me parece tan malo, pero arrepentido ya dejaste ese pecado. Ok, número 7. Cuando escuchaste a Dios que cambiaras tu manera de ser o de vestir, y esto tiene que ver un poquito con convicciones. ¿Qué le dijiste a Dios? Al principio le dijiste, por ejemplo en los hombres, no, yo nunca me voy a cortar mi cabello porque es muy hermoso, y te lo cortaste. O en las mujeres a lo mejor dijiste, yo nunca me voy a quitar mis pantalones, y al final Dios trajo convicción y lo hiciste. Gloria a Dios, amén. Número siguiente, 8. Cuando escuchaste a Dios dar a la obra misionera, ¿cuál fue tu respuesta? ¿Cuál fue tu reacción inicial y tu respuesta final? Número 9. Cuando Dios te dijo, tienes que hacer a un lado tu orgullo. ¿Qué le dijiste a Dios? Y número 10. Cuando Dios te dijo que deberías de amar a tu esposa, a tu esposo, a tu familia, a tus padres, ¿qué le dijiste? ¿Qué le dijiste a Dios? La respuesta de estos hijos fue totalmente diferente. Uno dijo, yo no quiero, pero después arrepentido fue. Y el otro dijo, sí, Señor, pero después no fue. Aquí vemos algunas cosas antes de entrar al mensaje, y la primera es, vemos la voluntad del Padre. La voluntad del Padre en este caso, Él decía, quiero que mi hijo trabaje. Tengo una viña y hay una necesidad
y quiero, era la voluntad de su padre, y dijo, quiero que mi hijo trabaje en la viña. Ese era su deseo, esa era su voluntad. La otra cosa que vemos acá es el mandamiento, porque no le dijo a su hijo, hijo, mira, ¿no te gustaría hoy ir a trabajar a mi viña? No, sino le dijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Esto nos habla de una manera directa y sin rodeos que como papás podemos nosotros hablar a nuestros hijos. Ni siquiera dijo, por favor. Normalmente, creo que el 90-95% de las veces, yo tengo que decirle a mis hijos, por favor. Pero sabes, ni siquiera deberíamos de decirle a nuestros hijos, por favor. Podemos bíblicamente decirle a nuestros hijos, hijo, ve y saca la basura. Y no te debes de sentir mal, amén. No le digas, mijito, mijita, ¿pudieras? ¿Te gustaría? ¿Quisieras? Ándale, por favor. Ahora, si no quieres, yo lo hago. Pero por favor, ándale, mijito, haz esto. No, tenemos la autoridad bíblica para decir a nuestros hijos, ve y haz esto. ¿Cómo le dijo a su hijo? Le dijo, ve hoy, no mañana, no cuando tú quieras, hoy a trabajar en mi viña. Y él dijo, no quiero. Ahora su papá no lo mandó a la horca a matar, a asesinar, nada de eso. Él tuvo paciencia. Y entonces fue con su otro hijo, le dijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Y dijo, sí, señor. Este hermanito que yo tengo es un insolente, quien se cree, pero yo sí, papá, yo sí te quiero mucho. Y al final no lo hizo. Y le dice, ¿quién de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. Vemos la voluntad, vemos el mandamiento, vemos la reacción inicial, que dijeron uno no y al final lo hizo, otro dijo sí, al final no lo hizo. Y vemos la respuesta final. ¿Y cuál fue la respuesta final? La respuesta final fue totalmente contraria a su reacción inicial. Uno dijo, arrepentido fue. Y el otro, ni despreocupado ni nada, no fue. Número 1, todos estamos bajo autoridad. Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13:1 dice la palabra de Dios, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sabes quién ha puesto a nuestros presidentes y a nuestros gobernadores? Dios. Pero hay un problema. El problema es que la mayoría de ellos no entienden que Dios los ha puesto ahí. Hay otro problema, y el otro problema es que como cristianos debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Si la autoridad viene y me dice, niega a Dios, ¿qué vas a hacer? Wow, es una buena pregunta, amén. Porque si la autoridad viene y dice, niega a Dios, y si no te mato, ¿qué vas a hacer? Muchos en el pasado han obedecido a Dios y han muerto. Han muerto por el hecho de obedecer a Dios. Todos estamos bajo autoridad. Número 2, no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios ha puesto las autoridades. Dios ha puesto autoridad, joven, en tu vida. Y esa autoridad, ¿quiénes son? Tus papás. Amén. Dios ha puesto autoridad en ti, hermano, hermana. ¿Estás trabajando en algún lugar? Dios ha puesto una autoridad en tu trabajo. De tal manera que cuando la persona para la que trabajas, si está dentro de los límites de tu trabajo, te dice que hagas algo y tú dices, pero ¿usted quién se cree para decirme que yo haga eso? Estás saliéndote de la línea, estás insubordinándote. ¿Por qué?
Porque tienes una autoridad. Es aquella persona que te está dando dinero para que tú sigas adelante con tu familia y traigas dinero a tu hogar. En la iglesia tenemos autoridades aún. En la iglesia Dios ha puesto al pastor y Dios nos ha puesto al resto de nosotros para seguir y obedecer al pastor. Hay otro mensaje en donde yo sé que el pastor no debe de ser autoritario, no debe de ser alguien que use el púlpito o su título para salirse con la suya. Yo creo que eso no debe de ser así, pero también entiendo y veo que hay una gran responsabilidad para el pastor de buscar la voluntad de Dios. Y lo mejor, hermano, hermana, que tú puedes hacer en tiempos como los que estamos viviendo sin precedente es orar por tu pastor. Y agradezco a varios hermanos que ahí en el WhatsApp alguien puso: oremos por el pastor. Gracias, hermanos, por orar por el pastor. Pero no hay autoridad sino de parte de Dios. Sigue diciendo el versículo 1 del Romanos 13: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecida. Número 3, nuestra obediencia a Dios debe de ser nuestro deseo. Nuestro deseo debe de ser obedientes a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre Celestial que nos ha comprado, ha derramado, ha dado a su Hijo, y Él ha muerto en la cruz por nosotros. Y lo que Él me pide no se compara a lo que Él ya ha hecho por mí. Lo que Él ha hecho por mí es muchísimo. Lo que Él ha dado y sacrificado y amado y mostrado su amor hacia conmigo no se compara con lo que Él me puede a mí pedir. Él me pide muy poco en comparación de lo que Él ha hecho por nosotros. Él me pide muy poco simplemente cuando Él me dice: hey, diezma. Oh Señor, pero eso, hey, obedéceme. Hey, ve a la iglesia. Hey, no hagas esto, no hagas aquello. Nuestra obediencia a Dios debe de ser nuestro deseo. Juan 6:38 dice la palabra de Dios. Juan 6:38: porque he descendido del cielo. Habla el Señor Jesucristo diciendo, Juan 6:38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús mismo, siendo enviado, Él vino a este mundo para hacer la voluntad de su Padre. Él dijo que no orando en el jardín, en Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, diciendo: por favor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él rogando a Dios: yo no quiero hacer mi voluntad. Todos los días deberíamos de levantarnos con esa actitud, diciéndole a Dios el día de hoy: yo no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabes eso que se llama? Eso se llama rendirnos a Dios. Cuando a Dios termina hasta que morimos. No es antes y decir: bueno, como que yo ya soy un buen cristiano, ya no le tengo que obedecer. Ya tengo un título en donde puedo dar un paso para desobedecer. Pero hay un problema. Y el problema es que por causa de nuestra situación, de nuestra posición, de nuestro orgullo, por causa de cómo nosotros podemos llegar a ver a los demás, pensamos que ahora sí tenemos el título que nosotros nos damos automáticamente, y este título dice: ahora sí lo puedes hacer. Ahora sí lo puedes hacer. Hace muchos años Tiger Woods dio una conferencia de prensa. Y en esta conferencia de prensa, él, hablando con los reporteros y con todo el país, dijo esto. Dijo: quiero pedir perdón
a todos ustedes por la manera en que actué hace unos meses. Pensé que por la situación en donde yo me encontraba de éxito y de fama, yo tenía el derecho y el título de engañar a mi esposa y hacer lo que hice. Y él lo estaba reconociendo. Él estaba diciendo: me dejé engañar por mi situación económica, mi fama, mi éxito. Y entonces yo pensé que tenía el derecho de hacer lo que yo quisiera. Y hermano, hermana, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque comenzamos a ver cosas a nuestro alrededor y decimos: ok, porque él lo hizo, entonces yo tengo derecho. Porque yo tengo este nivel económico, yo tengo derecho. Porque, y aún, escúchame bien, aún gente en nuestros días que están perdiendo su negocio, su trabajo, no van a recibir sueldo por una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, van a llegar a pensar esto y van a decir: ok, por la situación que pasamos, porque estamos viviendo tiempos sin precedentes, porque estoy ahora en pobreza cuando no debía de haber estado, ahora tengo derecho de robar. Y va a haber gente que lo va a hacer. Se va a dar ese título y autoderecho de decir: por esta y esta y esta y esta causa, yo tengo el derecho. Y hermano, hermana, ese derecho de hacer lo que yo quiero hacer no se termina sino hasta que yo muero. Porque dice la palabra de Dios, ven lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte. Jesús fue obediente ¿hasta cuándo? Hasta que murió. Hasta que murió. Pastor, ¿eso quiere decir que cuando después de morir ya no tengo que ser obediente? ¿Sabes qué? Después de morir vamos a estar en su presencia y dice la palabra de Dios: no va a haber más pecado. Tú vas a estar delante de la presencia de Dios y lo único que va a haber en ti va a ser obediencia a Cristo, va a ser obediencia a Dios. Vas a querer portarte mal y no vas a poder, amén, hermano, porque vamos a estar en un lugar puro, un lugar bueno, como cuando antes era en el jardín del Edén. No va a haber maldad en nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a estar en la presencia de Dios. Pero mientras no llegue ese lugar, ese tiempo, ¿hasta cuándo, pastor, debo de obedecer la Biblia? ¿Hasta cuándo debo de obedecer a lo que me manda Dios? Bueno, hay que ser obedientes hasta que morimos. Y número 5, nuestra obediencia a Dios debe siempre de ser sí en el sí. Amén. Nuestra obediencia a Dios siempre debe de ser sí en él, sí. Que mi primera reacción cuando él me dice: haz esto, debo decirle: ok, como que mi cuerpo quiere decir que no, pero te voy a decir que sí. Y te voy a decir que sí porque yo sé que esa es tu voluntad y voy a hacer todo lo que yo pueda para obedecerte. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos hacer. Terminando aquí con esta parábola, versículo 31, Mateo 21 dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Por supuesto, el primero. De cierto os digo, hablando con ellos, que los publicanos y las rameras, aquellos que ustedes piensan que por ser los que juntan el dinero y los impuestos y los tachan de malos, pero por el otro lado a esas mujeres rameras y prostitutas, dice él: pero los publicanos y las rameras
van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Cómo les habrá caído eso como un balde de agua fría? Decirle a estos principales sacerdotes y a estos ancianos que una ramera y un publicano van delante. ¿Por qué van delante? Porque, y él lo explica acá, dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Justicia hablando de predicando la verdad, predicando la palabra de Dios. Y ustedes, que se supone que deben de decir sí a la palabra de Dios, sí a Dios, no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras, pudieran ustedes haberlos catalogado. Miren cómo están viviendo una vida desordenada y en pecado. Oh, nosotros somos puros y limpios. Pecado, puros y limpios. Pero dice, cuando ellos escucharon, creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Va a haber algunos entonces que le van a decir a Dios, sí creo en ti, pero al final no se van a arrepentir. Va a haber quienes van a decir, oh, sí creo en ti, sí creo en Dios, y esto y aquello. Y al final van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no importa que su reacción es al principio, oh, sí creo, sino cuál es la verdadera respuesta. Creo realmente y le obedezco. Arrepentido, creo. Pero hay otros que, como nosotros, espero que al haber escuchado el camino de salvación, dijimos, sí creo. Y arrepentidos le pedimos a Él salvación. Qué bendición que podemos nosotros creer en Él y arrepentidos decirle, Señor, yo creo en ti. Yo sé que he pecado, yo sé que soy un miserable pecador, que merezco el infierno, pero creo en ti. Y eso trae mucha recompensa, la vida eterna. Los los sacerdotes y los escribas vieron eso y no se arrepintieron. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ser obedientes. Ya hemos creído, ya hemos puesto nuestra fe en ti, pero aún te pedimos que sigamos en obediencia, que sigamos buscando tu voluntad,